TechSalud. Y vamos a continuar hablando de temas relacionados con el adulto mayor. Pues acabamos de celebrar el Día del Abuelo y vamos a enfocar precisamente temas de salud relacionados con adultos mayores. Hoy vamos a estar hablando acerca de fracturas vertebrales que son ocasionadas por osteoporosis. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro Flores Quintanilla. Él es especialista en neurocirugía y también en microcirugía de columna. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, Betty. Gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí en tu programa. Qué bueno que nuevamente nos acompañas. Vamos a estar hablando acerca de este tema que es pues bastante común, ¿no? Desafortunadamente. Así es. La osteoporosis realmente es un padecimiento muy frecuente. No es más que la desmineralización del esqueleto, de los huesos de la persona, es decir, va perdiendo calcio y se van haciendo menos densos, menos duros y tienen mayor propensión a fracturas, ya sea aún en cargas fisiológicas normales o ante algún golpecito o esfuerzo leve. Y pues bueno, eso conlleva a una serie de problemas de dolor, deformidad en donde está la fractura y pues es bastante frecuente. Tiene que ver con la edad y el sexo también influye, ya que tiene cierta relación con los niveles hormonales. Entonces es más frecuente en mujeres. Es más frecuente en mujeres, es decir, un 20% de las mujeres van a tener osteoporosis y en hombres llega a un 12.2%. Y con la edad, en mujeres de menos de 45 años llegan a ser 20 por cada 100,000 habitantes, 100,000 personas. Y sin embargo, en pacientes arriba de 85 años de edad, esa incidencia aumenta a 1,200 de cada 100,000 habitantes. ¿Por qué? Porque hay cambios hormonales, pero hay otros factores, también dietéticos, el tabaquismo, el sedentarismo. Hay diversos factores que pueden ocasionar que la dureza o la densidad del esqueleto óseo vaya perdiendo su fuerza y tenga propensión a fracturas espontáneas. En cuanto a lo que mencionas de los factores dietéticos, ¿hay deficiencia de calcio o de vitamina D o cuál es el...? Sí, tanto calcio, vitamina D, hay algunas deficiencias de vitamina, de nutrientes que pueden favorecer es multifactorial, tanto alimenticios, el tabaquismo influye mucho, produce decalcificación, el uso de la cafeína también produce decalcificación y cambios hormonales después de la menopausia, es decir, disminuyen los niveles hormonales en la mujer y se empiezan a perder la densidad, empiezan a perder calcio por lo mismo. Muy bien, entonces la osteoporosis es algo común. Se puede decir, no podríamos generalizar que todos los adultos mayores van a tener osteoporosis. Es en algunos casos, en los porcentajes que nos mencionas. Así es. Un poco más alto en mujeres, aunque ya mucho más avanzado, arriba de los 85, ya está a mayor edad va aumentando el riesgo. El riesgo. Así es. ¿Y qué son las lesiones vertebrales? Sí, es decir, la osteoporosis, el problema principal es que son las fracturas en varias partes del cuerpo, entre ellas cuerpos vertebrales, cadera, muñeca. Sin embargo, las fracturas de los cuerpos vertebrales en compresión son mucho más frecuentes que los de cadera y muñeca juntos. O sea, es la principal fractura secundaria de osteoporosis, porque el peso del cuerpo recae sobre las vértebras y tienden a comprimirse. Entonces se llaman fracturas con presión vertebrales, o sea, se aplanan, se apachurran y se angulan, se hacen una cuña. Entonces la persona, aparte de que genera dolor, empiezan a tener cierta deformidad o cierta curvatura de la espalda, encorvamiento, que nosotros médicamente le llamamos a eso cifosis. Entonces ya es un problema no nada más de dolor, sino pérdida del balance de la columna, es decir, una deformidad en cifosis. Muy bien. ¿Hay algún otro factor como puede ser la pérdida en cuanto a los músculos que no tensan de la manera adecuada? ¿Puede ser que eso también favorezca? No, bueno, los músculos son importantes para mantener la estabilidad de la columna. Es bueno tenerlos en buenas condiciones, estar activo, hacer algún tipo de actividad física para tener buen tono muscular y no tener
disminuir mucho el riesgo de algún problema de inestabilidad de la columna. Pero al mismo tiempo, al hacer actividad física, ya sea caminar o algún tipo de actividad, no necesita ser muy intenso, nos ayuda a que el hueso capte más calcio. O sea, eso es independiente del músculo, el hueso capta más calcio, por eso es más bien importante sí hacer actividad. O sea, el sedentarismo es un factor de riesgo para osteoporosis. Una persona que está sentada o acostada todo el tiempo va a ir perdiendo calcio de los huesos. Es bueno al menos caminar una media hora o una hora al día, si es posible. Muy bien, doctor. Y respecto a las fracturas cerebrales, vertebrales, Ajá, sí. ¿cuáles son las causas más preponderantes? Como decía, a veces son espontáneas, a veces no hace el paciente nada en lo absoluto y empieza a tener un dolor de espalda, alta de la columna dorsal, que son los sitios más frecuentes de los aplastamientos, fracturas con presión. Otras veces simplemente cargan algo que ni siquiera fue tan pesado, o simplemente tienen una caída de sentón, algún golpecito que a veces no fue tan severo, y como el hueso ya estaba frágil, se produce la fractura con presión, ¿verdad? Y genera un dolor, pero el problema no es nada más el dolor, sino que también se generan otros problemas al haber deformidad en cifosis de la columna dorsal. Empieza a haber como si hubiera una joroba. Como una joroba. Empieza a haber un imbalance postural. Es decir, la persona cuando está parada batalla para estar parada, o sea, necesita esfuerzo para balancear. Su centro de gravedad cambió. Además, para caminar también tiene cierta dificultad por lo mismo que su balance no está correcto. Se fatigan fácilmente y además afecta a otros sistemas también, como el respiratorio. Es decir, la cavidad torácica disminuye. Al hacerse la columna así, la cavidad torácica se hace más pequeña y su capacidad pulmonar disminuye. Además de eso, afecta el sistema digestivo, puede producir distensión abdominal, puede producir reflujo, saciedad temprana y dependencia. El paciente camina menos y por lo mismo pues, su calidad de vida se va en detrimento, va disminuyendo, se va afectando. Y obviamente que al pasar eso también puede ocurrir ciertos problemas también emocionales, de depresión, dependencia, y aumenta la mortalidad, porque no nada más entonces es el dolor, sino que afecta todo su sistema respiratorio, digestivo, neurológico, y afecta a fin de cuentas la calidad de vida de una manera progresiva. Muy bien, estás escuchando La Voz de tu Salud. Nuestro teléfono en cabina es 8387-0665, 8387-0665. Estás escuchando La Voz de tu Salud. Estamos hablando con el doctor Alejandro Flores Quintanilla, neurocirujano y especialista en microcirugía de columna. Y puedes comunicarte, ya sea que tengas una pregunta que salga al aire o que nos dejes tu recado con Ricky para que nos pase ahí tus dudas y comentarios. Estamos hablando acerca de fracturas vertebrales por osteoporosis. Así es. Bueno, doctor, entonces continuamos. Ahora, el tratamiento, el diagnóstico. El diagnóstico. Muchas veces es subdiagnosticada. Es decir, hasta un 25-35% de la gente son los que finalmente van a acudir a atención médica por diversas causas. Número uno, porque a veces el dolor de la espalda no es mucho y el paciente no le da importancia, o sea, es síntomas leves, pero sí empieza a haber un proceso de deformidad y todo lo que habíamos platicado. Algunas veces los cambios radiográficos, a veces el dolor es mucho, pero va el paciente a atenderse y radiográficamente los cambios son mínimos. Pero si se repite a los 3 o a los 8 meses, hasta los 18 meses después se ve que va progresando la angulación o el acuñamiento. Entonces, a veces al principio se subdiagnostica. Hasta en un 34% de los pacientes, las radiografías iniciales no tienen cambios muy significativos y el paciente al radiólogo no llama mucho la atención, y esto en cualquier parte del mundo. Ya cuando se ve que progresa el empeoramiento, las repiten. Entonces, el diagnóstico pues, se basa en la historia clínica, en la revisión, corrobora uno que efectivamente ahí tiene el dolor y que coteja con los cambios radiográficos, y si es necesario, pues una resonancia también lo confirma, ya que brilla el cuerpo vertebral que está fracturado. Es una fractura, tal cual, nada más que en el hueso. En compresión. Pues puede haber alguna lesión en tejidos blandos, en lo que está entre las vértebras. Pudiera, aunque no es lo común, pero pudiera que algún fragmento de hueso
se desplace hacia atrás y pueda comprimir la médula espinal, y entonces se afecta la función de las piernas, de extremidades inferiores, de ese nivel hacia abajo, es decir, ya una mielopatía, un canal estrecho por lo mismo. Pero ya ese es tema de otra conversación. Sí. En sí, lo que es hueso. Puro fractura aplastamiento, compresión vertebral, por osteoporosis, suponiendo que no haya déficit neurológico, o sea, que no haya compresión medular, ¿verdad? Entonces puede ser que una persona esté fracturada y no lo sepa, y que ande deambulando. Puede ser, y pasan los años y pues se ve que tiene una postura encorvada, cada vez está más encorvada y nunca fue a atenderse. O sea, una persona de la tercera edad, quiero decir, y a veces tiene que ver con eso. Y puede ser que la fractura se suelde antes. Puede soldarse. En una postura que no es conveniente. Así es, puede soldarse espontáneamente, no es lo común. Sin embargo, todo es posible. Sí, buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto? Esa voz me parece conocida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Federico? No es molestia, buenas tardes. Ajá. Es posible que sí. Sí, probablemente. Pues, qué bueno que nos comente de este buen servicio que recibió y que, pues... Pues muchas gracias, señor Federico, por estar aquí a lo largo de los años acompañándonos en La Voz de tu Salud. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gusto. Sí, pues sí. Ya ese es otro padecimiento, bueno, problemas degenerativos de columna cervical. Pero volviendo a osteoporosis, sí, bueno, primero que nada el diagnóstico, tener el diagnóstico lo más certero posible. Y ya que se tenga el diagnóstico, antiguamente una alternativa de tratamiento es el tratamiento conservador, como acaba de decir el señor, reposo, analgésicos, antiinflamatorios. Nada más que en las personas de tercera edad, tenerlos en reposo en cama, con dolor, tomando analgésicos y a veces con un corset, es muy difícil llevarlos a cabo en pacientes de esa edad y con comorbilidades asociadas, me refiero a una fractura. Entonces, con mucha frecuencia no tienen una evolución adecuada, es decir, persiste el dolor y todos los síntomas que acabamos de platicar. Entonces, en años anteriores, hace un poco más de 30 años, lo que se podía llegar a hacer es una cirugía abierta para estabilizar ese nivel fracturado, pero no dejaba de ser una cirugía abierta, con los riesgos que eso conlleva, y siendo especialista, bueno, pues a veces era necesario hacerla y la hacíamos. Sin embargo, se han ido desarrollando técnicas mínimo invasivas a través de agujas percutáneas, y eso empezaron unos franceses, un par de médicos franceses hace 31 años, en 1987, en el cual se les ocurrió introducir una aguja en un trayecto específico para que no dañe ni la médula espinal ni los nervios, y llegar al centro de la vértebra fracturada. Entonces, al llegar ahí, le inyectaban un cemento de hueso acrílico, que es polimetilmetacrilato, y les llamó la atención que el dolor se les quitaba. Entonces, pues fue un éxito y empezó a popularizarse esa técnica que se llama vertebroplastía percutánea, en la cual a veces se hacía con anestesia local, a veces el paciente se resolvía su problema casi de manera instantánea, al día siguiente se iba y ya sin dolor. Entonces, y esa técnica fue evolucionando hasta hace 1997 en Estados Unidos, en Berkeley, California. Alguien desarrolló un sistema en el cual, a través de esa misma aguja, le introduce un catéter y un balón, un globo,
que aumenta la altura de la vértebra. Entonces, de esa manera, no nada más se estabiliza la fractura, sino que se restituye la anatomía de la vértebra, o sea, la postura, ya que se quita la curvatura, la cifosis. Y entonces, al hacer esto, pues los resultados eran mucho mejores, porque no nada más se quitaba el dolor, sino que el paciente tenía mejor postura. Entonces, ¿y ese balón se dejaba ahí? No, el balón se inflaba para restituir la postura correcta. Luego se desinflaba, se retira y ahí sí se inyectaba el cemento de hueso, que suelda en minutos, se hace duro en minutos, entonces el paciente despierta de la anestesia y dice, ya no me duele. O sea, y a través de 2 agujas, una de cada lado, una incisión de medio centímetro, no es una cirugía abierta, y con resultados bastante buenos y rápidos, digamos un 95-100% de pacientes que se resuelven hoy en día con esa técnica, específicamente la cifoplastía, que es una evolución de la vertebroplastía con mejora en el sentido de restituir la postura, y que obviamente pacientes de la tercera edad que muchas veces tienen antecedentes de hipertensión, diabetes, cardiopatías o algunas otras enfermedades, pues una técnica mínima invasiva en el que con mucha frecuencia sí se puede llevar a cabo. ¿Hay pacientes que pueden tener esa curvatura y no estar fracturados? Sí, a veces es la postura viciada de una persona. Sí, hay los adolescentes. Porque hay personas que, sí. Bueno, yo he visto personas de la tercera edad como encorvados, viendo el piso todo el tiempo, ya no son capaces de reincorporarse. Okay. Sí. ¿Se podría pensar que tienen alguna fractura o simplemente fue como una mala postura que...? Bueno, por decir, malas posturas, aunque su columna esté bien, pero por ejemplo los adolescentes tienen mucha frecuencia, tienden a encorvarse porque están creciendo y no se acostumbran a tener esa estatura alta y entonces tienden a agacharse. Esa es mala postura. Pero cuando son de la tercera edad y dicen, es que él era derechito esta persona o esta señora y de repente se empezó a encorvar, entonces ahí sí puede estar ocurriendo alguna situación de fracturas de compresión vertebrales, y que el tener una fractura con presión vertebral aumenta el riesgo hasta 3 veces de desarrollar otra, porque al estar así angulado hay más presión sobre las vértebras, la de arriba y la de abajo, las adyacentes, y tienden a aplanarse todavía más. Entonces, entre más fracturas hay más, o sea, es decir, esa curvatura no se queda como está cuando es por compresión vertebral, sino que hay riesgo de que haya otras y de que esa curvatura vaya empeorando con el paso del tiempo. Ahora, si hay un adulto mayor que tenga esa curvatura y no está seguro, bueno, revisarse, y aunque no fuera fractura, ¿se puede realizar la cirugía simplemente para estar derecho? Pues no necesariamente. No necesariamente, habría que darle una revisión. Hay estudios de densitometría ósea para ver qué tan duro está el hueso, para ver en pocas palabras si tiene o no osteoporosis. Sí, que de hecho se recomienda, principalmente en las mujeres arriba de 40 años, que empiezan a tener ya ciertos cambios hormonales, hacer una densitometría ósea cada cierto tiempo para ver cómo está y evitar que llegue, puede tener una osteopenia, algo leve, pero evitar que llegue a un grado severo. Porque, por ejemplo, yéndonos a fracturas de cadera, a veces sucede la historia de que, bueno, estaba la señora de la tercera edad que se cayó y se fracturó la cadera, pero la verdadera historia muchas veces es de que está parada, se fracturó la cadera de manera espontánea y por eso se cayó. No puede estar parada con una pierna. Entonces, es decir, cuando una osteoporosis es muy severa, empieza a haber fracturas espontáneas. La número 1 son las vertebrales, pero puede ser cadera o puede ser en la muñeca. Un leve recargarse o algo se puede fracturar la muñeca. ¿Y la densitometría en qué consiste? Es un estudio que mide, es decir, radiografías, resonancia, nos va a definir la forma de las vértebras, algunos datos, y el volumen, la forma, la alineación, y la densitometría más que nada se enfoca en qué tan denso es el hueso, y toman principalmente cadera y vértebras, es decir, qué tan duro. ¿Cómo se realiza la técnica? Bueno, eso ya... ¿Eso es en un laboratorio? Es un gabinete específico, es un aparato. O sea, no es de muestra de sangre, sino es como si fueran radiografías o algo así, pero específicamente es un aparato para medir la densidad del hueso. ¿Con imagen? Con imagen. Se ve con imagen y con números. O sea, con números dicen
aquí está, su densidad para su edad debe ser de tanto, y está abajito, está arribita, es decir, con imagen y con números, para saber qué tan severo es, si es una osteoporosis muy leve o muy severa. ¿Cuáles son las contraindicaciones para realizar una microcirugía, doctor, por ejemplo, en estos pacientes que tienen una fractura vertebral? Ok, sí, para cualquier paciente que tengamos que hacer una cirugía, pues siempre es bueno saber el estado general del paciente, es decir, cómo está su hemoglobina, cómo está su azúcar, cómo está su ritmo cardíaco, qué antecedentes tiene, si es diabético, si es hipertenso, y hacer una valoración preparatoria completa para que cuando se vaya a hacer el procedimiento, que a fin de cuentas es selectivo, no es de urgencia inmediata, sino es programado, esté en las mejores condiciones. Es decir, si detectamos una anemia, primero se corrige la anemia y luego ya se hace el procedimiento. Como quiera que sea, cuando son cirugías muy amplias, muy extensas y que van a durar mucho, pues se piden más requisitos de que el paciente esté en mejores condiciones. En este caso, afortunadamente, son cirugías percutáneas con agujas, mínima invasiva, de manera que aunque el paciente tenga algunos factores de riesgo, se valora, se pone en una balanza y decir, bueno, pero si lo dejamos como está, con su dolor, acostado, y tomando medicinas para el dolor que le pueden producir gastritis o alteraciones de los riñones, y además el estar mucho acostado aumenta el riesgo de tener trombosis venosa profunda, que pueden ser de riesgo para su vida incluso, o pueden tener úlceras por decúbito, es decir, llagas por estar mucho acostado. Se valora el riesgo-beneficio, y considerando que esta es una técnica que nos podemos llegar a tardar media hora, una hora, y es a través de agujas, pues realmente casi siempre se puede llegar a hacer. Muy bien, doctor. ¿Tú atiendes en el Centro Médico del Hospital San José? Así es. ¿Cuál es el teléfono? Mis teléfonos son el 8143-0733 y el 1773-4720. ¿Tienes alguna página o red social? Sí, mi página es neurocirujano.net. Neurocirujano.net. Esa es mi página. Ahí vienen todos mis datos, mi currículum y números de contacto y todo eso. Doctor Alejandro Flores Quintanilla, estamos ya muy cerca de la conclusión del programa. Si tienes alguna duda o comentario, comunícate al 8387-0665. 8387-0665. ¿Qué recomendaciones das a los radioescuchas, doctor? Bueno, yo podría concluir que es importante saber que la osteoporosis y sus fracturas asociadas son frecuentes y afectan la calidad de vida de muchas personas. Incluso causan costos muy elevados. En Estados Unidos se llevan unos 17 billones de dólares en todo el país al año en atender pacientes con osteoporosis y sus fracturas relacionadas. Es un padecimiento muy frecuente que afecta la calidad de vida. Afortunadamente, con la tecnología que contamos actualmente, como los procedimientos mínimo invasivos de cifoplastía, una fractura de aplastamiento con cifosis de la columna dorsal puede ser tratada exitosamente aún en pacientes de la tercera edad, y el paciente tiene posibilidades no nada más de que su dolor se le quite, sino de rebalancear su columna y que pueda mejorar mucho su calidad de vida, es decir, corregir la deformidad. Entonces, sí existe esperanza para esos pacientes, y con la tecnología que tenemos actualmente, pues es bastante satisfactorio eso. Muy bien, ahora que si hablamos de prevención, pues recordamos lo que nos comentaste con respecto a la dieta balanceada, incluir calcio, vitamina D y el tabaquismo, recordar que es un factor de riesgo, la cafeína, el sedentarismo. Es correcto, tratar de eliminar todos esos factores de riesgo para que las probabilidades de que nos vaya a ocurrir eso sean lo menor posible. Muy bien, pues muchas gracias por haber escuchado La Voz de tu Salud. Los invito a escucharnos el próximo viernes. Será conducido por el doctor Ismael Piedra a la 1:00 p.m. Que tengan una excelente tarde. Se despide Betty Salmerón. Y gracias, doctor Alejandro Flores Quintanilla, neurocirujano de TecSalud. Muchas gracias. Un gusto.